Entonces, la primera pregunta es ¿por qué y cómo debemos regular los residuos? Yo creo que esa es una cuestión fundamental, la que sigue. Bueno, entonces, para empezar, es importante que conozcamos qué comprende, ¿no? Un régimen jurídico, en este caso, para la regulación de los residuos, y pues comprende una serie de normas o pautas de conducta de diferente jerarquía, ¿de acuerdo? Que parten de lo que en México se llama la norma suprema, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ya más adelante iremos viendo qué elementos contiene la Constitución relativos a los residuos, ¿de acuerdo? Que son fundamentales. Nada más déjenme decirles una cosa. Cuando se somete una iniciativa de ley para su aprobación, tiene que estar fundada y motivada. Fundada jurídicamente, y en este caso tenemos que fundarla en las disposiciones de la norma suprema, que es la Constitución. Por eso hago mención a ello. Y tienen que motivarla, y la motivación es cuáles son los problemas que se buscan resolver. Y por eso yo, a lo largo de toda mi presentación, les quiero plantear qué problemas buscamos resolver. Y no solo eso, sino que en el proceso, ¿no?, de análisis de una ley para su aprobación, se tiene que argumentar, ¿no? Se tiene que decir, ¿no?, en base a qué se propone que se hagan las cosas de una manera y no de otra. Por eso yo continuamente les voy a estar diciendo que esta ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, que es el objeto del curso, es una ley que estuvo ampliamente fundada, motivada y sostenida por argumentos. Porque les comento que hubo 6 libros que se publicaron en el Congreso de la Unión que recogen todos esos elementos. Ahora, de la ley parten lo que se llaman leyes marco, que en este caso son leyes de carácter general, que hace la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que es una ley que aplica, a diferencia de las federales, esta aplica en todo el país. Las leyes federales solo aplican en las áreas de jurisdicción federal. De esas leyes generales derivan reglamentos, que es el que se está preparando en este momento una semana para esta ley. De estas leyes, en este caso explícitamente lo dice la ley general, deben de derivar leyes locales, por el hecho de que la ley general es una ley abstracta y genérica, que solo plantea lo que se busca hacer, pero no dice cómo. Pero además, en lo que se refiere a las cuestiones que son facultad de estados y municipios, la ley no entró en mayor detalle, porque es jurisdicción local, sino nada más planteó principios, criterios generales, porque partió de la base que este país está constituido por entidades federativas muy diferentes unas de otras, y que dentro de cada entidad federativa los municipios son muy diferentes unos de los otros, y que no es posible hacer leyes prescriptivas, sino que cada estado tendrá que hacer su ley local y cada municipio tendrá que hacer su reglamento local, basados en un diagnóstico básico de la situación en cada localidad. Ahora, los reglamentos municipales, curiosamente, derivan directamente de la Constitución en el caso de los residuos, ¿sí? No tienen que pasar por una ley. Entonces son reglamentos que están anclados en el artículo 115 constitucional, del cual les voy a hablar más adelante. Y luego hay normas técnicas, que a nivel federal, las únicas normas técnicas obligatorias reconocidas por la Ley Federal de Metrología y Normalización son las normas oficiales mexicanas. Las normas mexicanas son voluntarias, pueden ser también normas técnicas. Y luego a nivel estatal, y sobre todo derivadas de las leyes estatales del equilibrio ecológico, se acuñó el término de norma técnica estatal. La que sigue, por favor. Una pregunta, ¿los bandos de policía y buen gobierno son equivalentes al reglamento y también derivan de la Constitución? No, bajan del reglamento. Los bandos de policía y buen gobierno... Porque habla de muchas cosas, hasta de... Bueno, pero en el caso de los residuos, bajan directamente del reglamento. ¿Del reglamento? Sí, porque van a precisar cuestiones que tienen que ver con las disposiciones del reglamento. Bueno, ahora, en este caso, ¿qué persigue, ¿no?, la legislación en materia de residuos? Miren, cualquier ley o cualquier norma jurídica lo que busca es el bien común. Es decir, no se puede regular lo que cada uno de los 100 millones de habitantes queremos en el país. O sea, solamente podemos legislar en aquellas cuestiones que atentan contra el bien público, o sea, contra el bien de varios ciudadanos, ¿no? Bueno, entonces, por eso nosotros estamos
buscando, a través de este proceso de los cursos, talleres que estamos dando en el país, para que se construyan las leyes y ordenamientos locales, el que no se las impongan de arriba hacia abajo, sino que se construyan de abajo hacia arriba. Porque si buscan el bien público, es el bien de todos los ciudadanos, el bien de nuestras familias, ¿no? De nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, de nuestra comunidad. Entonces, ¿quién mejor que todos para opinar cómo concebimos ese bien común? Entonces, la idea de estos cursos, por eso son cursos talleres, no es que yo hable todo el tiempo. La idea es que entre todos discutamos estas cuestiones y pensemos cómo interpretamos el bien común. Y por eso la ley está basada, y desde ahorita se los digo, en la responsabilidad compartida pero diferenciada de todos los sectores sociales. O sea que todos tenemos que hacer algo para que esta ley pueda aplicarse. Entonces nosotros en Querétaro, ya desde el momento mismo que surgió la ley general, hemos aplicado el principio, porque la ley del Estado de Querétaro se hizo con la participación de la gente, y el reglamento lo estamos haciendo con la participación de la gente, y las normas técnicas las vamos a hacer con la participación de la gente, no de arriba hacia abajo, sino todos juntos. Entonces, pero se busca proteger el bien común de la manera más razonable. Por eso escribimos esos documentos que se llama Regulemos los residuos con sentido común. Es que lo primero que tenemos que pensar es cómo podemos resolver los problemas de este país de la manera más fácil, más rápida, más sencilla. Pues siempre estamos copiando normas de otros países que nos quedan grandes, por Dios, responden a otras realidades diferentes. Y además por eso primero hay que conocer los problemas que buscamos resolver. Y tenemos que plantear primero una gama de posibles alternativas antes de recurrir a una norma, como lo dice la Ley Federal de Metrología. Tienen razón. Antes de que elijas un instrumento regulatorio obligatorio que le va a costar a todo el mundo, ¿por qué no piensas primero cómo resolver el problema de la manera más rápida y más sencilla? Y ya de antemano les explico lo que siempre suelo decir. Miren, una norma va a imponer a los particulares algún tipo de restricción o algún tipo de conducta diferente a la que venían realizando y que atentaba contra el bien público. Entonces esos particulares suelen ser la iniciativa privada. ¿Y qué hace la iniciativa privada? Pues le transfiere el costo de tener que cumplir con la norma al consumidor a través de los productos de consumo o a través de los servicios que brindan. Pero no solo eso, el gobierno le transfiere al contribuyente también el costo que le implica hacer cumplir la norma, pues para contratar a funcionarios que deben dar los permisos, las licencias, a los inspectores, a ustedes que van a capacitar, educar. ¿De dónde tienen que salir el salario de todos ustedes? Entonces finalmente todos los ciudadanos acabamos pagando por las normas. Si las normas deben de protegernos a nosotros, entonces es justo que nosotros participemos en hacer las normas. Porque yo les puedo dar, y mis libros están llenos de ejemplos de normas que se han hecho en México, que ni nos protegen, y eso sí nos cuesta una fortuna. Veas, la de biológico infecciosos es mi ejemplo clásico de la norma que no debió haber sido hecha así, la original, ¿no? Porque si nos querían proteger del SIDA, esa no es la mejor forma de protegernos del SIDA, que se transmite por una vía diferente que el manejo de los residuos propiamente dichos. Y así sucesivamente. Entonces, por eso lo que decimos es, ¿cómo que no vamos a participar en el proceso legislativo? Tenemos que participar en él, porque a todos nos atañe y a todos nos va a costar. Y si queremos normas que nos protejan y que sean costo efectivas, pues más vale que todos estemos trabajando en ello. Pero no solo eso, necesitamos, ¿no?, buscar esa relación entre economía, efectividad, que sean transparentes, que sean equitativas, o sea que no estén aplicadas discrecionalmente, a unos sí y a otros no, o que sean proporcionales también al tipo de contribución al atentar contra el bien público, ¿no? Porque no es posible querer hacerle pagar a un microgenerador lo mismo que a un macrogenerador de residuos, ¿no? O a uno que genera residuos de alto riesgo versus uno que genera un residuo trivial. Todo eso tiene que entrar en consideración y además que sea socialmente aceptable. Entonces, en la ley se vuelve redundante. ¿Tienes algún comentario de lo que estoy diciendo? Ah, perdón, que estaban comentando al respecto, porque la idea es que si comentan algo, mejor me lo comenten acerca. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces aquí la idea entonces es, la ley se volvió redundante al cansancio, porque continuamente en los artículos se está hablando de que sea, ¿no?, ambientalmente efectiva o adecuada, de que sea económicamente viable, de que sea tecnológicamente factible y de que sea socialmente aceptable. Llegamos al cansancio, pero eso es algo que debemos aprender, porque de veras que la cantidad de normas que tenemos que no reúnen esos 4 criterios es de veras. Tenemos pocas y las que tenemos no necesariamente llenan esos criterios, ¿no? La que sigue. Bueno, ahora, lo que tenemos que aceptar es que las leyes no son un fin en sí mismas. Las leyes, al ser abstractas y genéricas, nada más nos dicen qué queremos, pero no nos dicen cómo hacerlo. Entonces de ahí no puedes pasar a la práctica a resolver los problemas, no puedes, es imposible.
Y el problema que tenemos con la ley del equilibrio ecológico y la protección al ambiente es que desde el 88 previó que salía un reglamento de materiales peligrosos, uno de residuos peligrosos, uno de actividades altamente riesgosas, y solo salió el de residuos peligrosos. O sea, tenemos 16 años de retraso en sacar los otros dos reglamentos, con lo cual lo que hacemos respecto a materiales peligrosos es inaudito, no hacemos prácticamente nada, siendo que si tuviéramos que poner en perspectiva el riesgo que representan los residuos peligrosos versus el riesgo que representan los materiales peligrosos, y usamos el témpano de hielo que yo suelo usar, los residuos peligrosos serían la punta del témpano de hielo, y los riesgos de todos los materiales peligrosos que circulan por nuestras carreteras, que usamos en todas las plantas productivas, es inmenso. Y simplemente la autoridad ambiental prácticamente no hace nada al respecto. Y de actividades altamente riesgosas, que es lo más riesgoso, fíjate, se llaman altamente riesgosas, las disposiciones jurídicas en la ley son tan vagas que le dan pocas facultades a la autoridad para incidir en ellas. Entonces, para que vean que no hubo un razonamiento previsto, ¿no?, en términos de riesgos, de qué hacemos primero. Y el famoso reglamento de residuos peligrosos es obsoleto, tiene 16 años, ya desde hace 16 años era obsoleto, hoy lo es mucho más. La ley se reformó y el reglamento no se ha reformado. Durante los 3 años de mi gestión elaboramos un reglamento que iba a ser visionario, porque era un reglamento de ciclo de vida de los materiales, que entonces, tal como lo define la ley del equilibrio ecológico, un material es un elemento, sustancia, compuesto, residuo o mezcla de ellos que en cualquier estado físico puede representar un riesgo para el ambiente o la salud o lo que fuera, ¿no? De acuerdo a sus formas de manejo. O sea, es el ciclo de vida, porque reúne desde los elementos hasta los residuos, ¿no?, considerándolos como parte de un mismo ciclo de vida. Entonces hicimos un reglamento con la industria nacional e internacional, asesorándonos la internacional, con los sectores interesados. Lo aprobaron 4 secretarías, lo aprobó el presidente de la República, y entre Presidencia de la República y el Diario Oficial de la Federación el reglamento desapareció y nunca se publicó. Y 3 años después, bueno, ya estamos en el 4º año de gobierno, no ha salido el reglamento de materiales peligrosos ni el reglamento de actividades altamente riesgosas, ni se ha reformado el de residuos peligrosos, salió más pronto la ley. Entonces se los comento porque mucha gente argumenta que es más fácil hacer un reglamento que una ley, y yo digo, yo no sé en qué país, en este no. ¿Y un reglamento pasa por el Congreso o no? No, justamente debería ser más fácil un reglamento porque no pasa por el Congreso. Ya ha sido más fácil sacar una ley que sacar un reglamento, que sí pasa por el Congreso. Entonces, por eso les digo que si queremos que el país cambie, pues tenemos que cambiar toda esta forma de hacer las cosas, ¿no? Porque no está funcionando. Bueno, entonces, como les dije, las leyes dicen el qué, un reglamento empieza a decir el cómo. Empieza a esbozar cómo debemos hacer para cumplir con cada una de las disposiciones de la ley, qué trámites administrativos en su caso habría que establecer para hacer la vigilancia, el seguimiento, la verificación, la sanción del cumplimiento no de la disposición. Nos empieza a dar algunas pautas de tipo técnico, de manejo, nos dice de manera más general cómo debe ser el almacenamiento. Bueno, en el reglamento de residuos peligrosos, el capítulo de almacenamiento es una norma que te da que hasta los perates y construcción del piso, es una norma técnica. Pero después vienen las normas técnicas que ya te dan las especificidades, ¿no? Los requisitos, los parámetros, ¿no?, límites máximos permisibles, etc. Entonces, en principio, si no hacemos toda la cadena, a mí, mis respetos a quien en el 88 hizo algo histórico, que fue sacar la ley del equilibrio ecológico, su reglamento en materia de residuos peligrosos y 7 normas técnicas ecológicas. Nunca en la historia del medio ambiente en México hemos vuelto a superar ese récord. Porque en 16 años solo hemos sacado ¿cuántas normas? La de biológicos infecciosos, la de bifenilos policlorados, recientemente la de hornos cementeros, ¿no? ¿La 40? Sí, para usar residuos como combustible alterno, y para de contar la 083, que es de residuos municipales. Es todo lo que hemos logrado hacer en 16 años. Doctora, ¿quién sería el responsable de que el reglamento sí pase al diario oficial? ¿Quién tendría que tener la responsabilidad? El jurídico de presidencia. Pero ustedes tienen que mandar el reglamento al jurídico de presidencia para que él lo mande al diario oficial. Bueno, entonces, ok, sigamos. Bueno, ¿qué comprenden las leyes? Les voy a dar un esbozo a grandes rasgos. Miren, en el manual número 1 de esta serie de manuales para regular los residuos con sentido común que escribí, hay uno, el primero se llama técnica regulatoria. Yo les dije al principio cuando me presenté que yo soy bióloga, sí, yo no soy abogada. Pero si desde mi primer cargo público me pidieron que contribuyera a modificar una ley
a sacar 3 normas, juegos de normas. Y de ahí no he parado de participar en el proceso regulatorio. Pues dije, primero tengo que aprender cómo se hacen las leyes, reglamentos y normas en este país con un sistema jurídico basado en el derecho romano como es el nuestro. Entonces, ¿qué hice? Llevé un curso de legislación parlamentaria, tengo una biblioteca de libros sobre cuestiones jurídicas bastante amplia, pero dije, espérense, primero me la tengo que leer yo, la tengo que metabolizar y yo la tengo que explicar con mis propias palabras, para ver si es cierto que lo entiendo, ¿no? Bueno, en ese libro de técnica regulatoria está explicado cómo se hace una ley, un reglamento, una norma, con mis palabras. Y si los abogados dicen que estoy mal, pues que me corrijan. Yo no tengo miedo al ridículo. A estas alturas de mi vida, yo creo que tenemos que tener el valor de expresar lo que pensamos, porque como ciudadanos tenemos derecho a participar en el proceso legislativo. De hecho, en Querétaro, la Constitución del Estado dice que los ciudadanos pueden elevar iniciativas de ley ante el Congreso. Y yo estoy decidida que así lo hagamos y que trabajemos entre todos, para lo cual tenemos que aprender. Porque yo creía, cuando yo estaba en la academia, que las leyes las debían de hacer los abogados. Qué equivocación tan grande. Y lo peor es que los abogados lo crean. Las leyes son materias tan complejas. Vean esta misma, van a ver la cantidad de problemas técnicos que les voy a... errores que se quedaron porque no hubo un apoyo de los técnicos durante los 3 años que estuvo la ley a discusión pública. Nos pasamos peleando para ver otros partidos políticos sacar otras leyes, bloquear la ley aquí. Perdimos 3 años de trabajo, que pudimos habernos sentado juntos, hacer artículo por esos pleitos, y ahora pues ya ni modo, ya salió, y como dicen los senadores, toda ley es perfectible, vamos a trabajar para perfeccionarla. Pero por eso yo estoy dando estos cursos, para que la gente se aprenda, y por eso creé mi propia página de la red, de mi personal, y una página de la red que presido en Querétaro, y van a ver la cantidad de información gratuita que tienen disponible ahí, que todos los días escribo, todos los días consigo información de otros países, y la tienen gratuitamente ahí, porque yo digo que ahora sí no se vale, que si nos dimos instituciones a través de las cuales los ciudadanos pueden participar en hacer las leyes, no lo hagan y después critiquen esas leyes. Eso no se vale. Entonces, en principio, una ley, a grosso modo, contiene esos elementos. Tienes que describir pues, qué persigue la ley, cuál es su objeto. Le llaman normalmente el objeto de la ley. Tienes que establecer principios. ¿En base a qué principios? ¿Qué es lo que buscas alcanzar de esos principios de alto nivel, ¿no? ¿Qué criterios usas? Un criterio son una serie de parámetros o de elementos que te permiten determinar el por qué estás eligiendo irte por esta vía y no por otra. No llegan al nivel de una norma técnica que te lo precisan ya cuantitativamente y demás, ¿no? Son más bien criterios de política, ¿no? Bueno. Procedimientos y otros elementos para lograr su objetivo. Lo de siempre, el cuerpo de la norma son las obligaciones, las responsabilidades y los derechos de cada quien, sobre todo de aquellos que están atentando contra el bien público con sus actividades que están generando residuos o a través de las cuales se manejan los residuos. Pero luego también es muy importante limitar las facultades de la autoridad, porque no son inmensas. La autoridad tiene que jugar un cierto papel, pero debe también limitarse, porque no se trata de que se extralimite y trate de hacerlo todo y de interpretar más allá de lo que la ley dice. Evidentemente, medidas de seguridad y sanciones, o sea, hay que tener una forma de inspeccionar, de verificar. Las normas tienen que ser susceptibles, sobre todo de desempeño ambiental, de medir que se está logrando el objetivo ambiental, ¿sí? Para que si no se está cumpliendo, pues entonces se aplique una sanción. Norma que dicen que no tenga dientes no sirve, ¿sí? Y luego, los recursos de inconformidad, porque nadie dice que el que hizo la ley tenía toda la verdad absoluta. En todos los países del mundo, todos los gobiernos han admitido su incapacidad de poder prever todos los escenarios posibles, ¿no? De generación de residuos y de conocer todos los tipos de residuos que se pueden generar. Y por eso hoy en día los países más modernos le han dicho a los generadores, ¿sabes qué? En lugar de que yo, autoridad, te diga a ti cómo debes de manejar tu residuo, ¿por qué no lo haces al revés? ¿Por qué no haces tú un plan de manejo? Llámale como quieras, proyecto XL en Estados Unidos, planes de residuos en Europa. Tú dime, ¿quién conoce mejor tu proceso, tus residuos que tú? ¿Por qué no haces tú, ¿no? Un planeamiento técnico, científico, económico, político, como lo quieras, para decirme cómo vas a manejar tu residuo? Si además me demuestras que haciéndolo vas a lograr los objetivos de protección al ambiente, ¿no? De reducción de la generación de residuos, de todo esto, bueno, entonces lo transformamos en norma. Y entonces ahora las normas surgirían de abajo hacia arriba. Esta ley ya estableció en México este mecanismo. Por eso yo estoy ahora decidida en Querétaro a que junto con estudiantes de maestría y doctorado o de licenciatura hagamos los proyectos de norma para presentárselos al gobierno y que el gobierno, que es el único que tiene la facultad de emitir las normas, las emita. Pero
Hombre, ¿cuánta gente creen que tiene el gobierno allá? Sobre todo el área estatal, que le tocó la gestión de los residuos de manejo especial, que son todos los procesos productivos. No tienen ni siquiera un área que se ocupa de residuos. La van a tener que crear desde el año que entra, que los legisladores les aprueben el presupuesto, para empezar a trabajar. ¿Creen que ellos van a poder hacer las normas? Pues no, pero si con las redes intersectoriales de manejo de residuos que hemos creado, la idea es que entre todos les ayudemos a hacer los proyectos técnicos y ellos ya hacen la labor jurídica, ¿no? De darle el formato, etcétera, y que procede. Bueno, el CENICA, ustedes son el corazón de la semana en esta materia, y con la formación que ustedes tienen, no es que hagan el trabajo ustedes pueden catalizar procesos, están además en el centro de una universidad donde estudiantes pueden ayudarles a hacer eso. ¿Qué mejor?